Detallistas. La diferencia de un trabajo está en las pequeñas cosas. Esos detalles imperceptibles para algunos, menores para otros, pero que al final son los que logran que una obra brille y se destaque. Mi nombre es Gladys Tamis, soy profesora de Bellas Artes y trabajo en la Escuela del Casco Histórico del Gobierno de la ciudad. Soy profesora de modelado y moldería. En el capítulo de hoy, Gladys Tamis enseña los pasos para hacer el modelado de una máscara decorativa en la Escuela Taller del Casco Histórico. Bueno, voy a empezar desde el principio, digamos, que es lo más básico, que es a través de la copia de una figura y empezar a modelar. Hay distintos tipos de arcillas. Tenés la arcilla roja, después tenés la blanca, que es esta, la común. La arcilla se produce al descomponerse las rocas. Es un mineral que se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y dureza al calentarla por encima de 800 grados centígrados. Por estas propiedades, la arcilla fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos en tiempos prehistóricos, cuando fue utilizada para hacer objetos de alfarería de uso cotidiano o decorativo. Hoy en día es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Se utiliza en procesos industriales como la producción de cemento, elaboración de papel y obtención de sustancias de filtrado. Todo lo que sea ornamentación es simétrico. Y vienen personas que no saben dibujar, que nunca trabajaron con arcilla. Entonces el hecho de calcar y ver la figura calcada les da más seguridad, más confianza y trabajan con mayor facilidad, porque es como ir calcando por partes. Es conveniente enseñar a los alumnos a modelar calcando. Y se hace calcando porque todo lo que sea ornamentación es simétrico. Yo estudié Bellas Artes. Me perfeccioné en pintura y en dibujo en la Pueyrredón. Mi intención no era trabajar como maestra. Como todo joven, yo pensé que iba a ser una artista. Mi sueño era trabajar pintando, o sea, que era lo que yo más me dedicaba. Hice algunas exposiciones cuando era más joven. Bueno, me desilusioné mucho en el medio. Hay una manera de trabajar y de estar que yo no estaba de acuerdo. A mí me parece que es más esto que esto. Entonces me fui alejando y haciendo. Yo tenía talleres, me dediqué a enseñar. Y hay que empujarlo más para allá. Tenía talleres y enseñaba alumnos. Y dije, bueno, ya a esta altura de mi vida podría hacer lo que a mí me gusta.
Después vas llenando por parte, lo vas trabajando con una esteca, con un pincelito, le va dando forma. Aunque después de un determinado tiempo, cuando vos llenás todo por relieve, se te va a perder la forma. Se te pierde la forma y empezás ya a mirar el dibujo, a observar lo que está en el dibujo, todo lo que el dibujo le muestra, con las luces, con la sombra, qué está adelante, qué está atrás, por medio de las líneas. Son planos, pero la sombra y las líneas te están demostrando. Y es simétrico. Muchos empiezan a hacer y respetan la simetría porque miran, observan el dibujo. Hay que tener mucha paciencia y saber observar mucho. Aprender a leer lo que te muestran. Lo mismo un objeto en un edificio. Lo que no tenés que tener es ansiedad, porque es un trabajo que lo haces con mucho cuidado, muy despacito. Son trabajos con muchos detalles. Hay herramientas que son de metal como estas, que es práctica para algunas cosas. Las herramientas de madera no lastiman la pieza. Es mucho más fácil, pero depende de con lo que te acostumbras. Yo trabajo mejor con las de metal. Por ejemplo, acá no lo puedo usar para que todos tengan según lo que me dice el dibujo. Sí. Acá yo, por ejemplo, el dibujo tengo que acá tengo un volumen, que esto viene desde el labio con una bajada y sube y baja. O sea que yo tengo que sacar de acá, acá dejarlo y bajar hacia acá, porque tiene un volumen. Acá lo desbasto porque tiene que tener la misma altura esto que esto, acá al medio. Entonces está más alto acá. Acá, por ejemplo, si me falta, como falta acá, yo le voy agregando. Y siempre tengo que trabajar. Trabajo más cómoda con los dedos. Para mí es más rápido. Uso las herramientas, pero estoy acostumbrada a trabajar mucho con los dedos. Y a medida que vas trabajando hay que humedecer, porque como es una placa muy fina, se puede ir resquebrajando y se seca. Y le voy dando la prolijidad. A mí siempre me gustó dibujar, pintar y modelar. No es algo que yo lo pueda analizar el motivo por el cual yo me dediqué a esto, sino que me gustaba. Y empecé desde muy chica a modelar cosas y a observar, a dibujarlo y después modelarlo. Trabajamos con este tipo de arcilla por el tiempo, porque acá el aprendizaje hay personas que vienen y ya saben modelar y otras no. Es que tiene la posición de que está en descanso, está observando. Ella está en Notre Dame, bien arriba en el edificio, está apoyada y está observando. Y acá en La Plata viste que es una... ¿Sabés para qué la usan, no? El dibujo original yo lo saco de un libro de Meyer, que es un libro de ornamentación, que tienen todas las figuras con su estilo, de distintas corrientes y de distintas épocas. Sí, algunas escamas acá también hacen, porque está como borroneada por el paso del agua y demás. Pero en realidad algunas escamas tienen. Mirta, acá atrás, adentro tiene escamas también. ¿Ah, del lado de adentro? Sí. Acá hay un... Sí, a mí me parece que habría que... Podés comenzar con una figura pequeña y como llegar a ser una figura de 1 o 2 metros. Porque si yo tengo que hacer una figura de un gran tamaño, tengo que hacer toda una estructura
para que me sostenga. Entonces, internamente tiene que tener un soporte para que yo pueda ir trabajando y modelando. Estoy viendo que Después tenés que trabajar los dedos, ¿eh? tiene como uñas, mira. Sí, uñas bien largas Le y tengo que finitas. hacer la forma. Y te tiene que gustar, tenés que amar a la profesión, a modelar, para poder disfrutarlo, porque si haces algo que no te agrada, no lo disfrutas. Trabajamos con silicona, ¿por qué? Porque es el material que se puede trabajar. Si yo tengo que ir a sacar un molde en un edificio que está en una determinada altura, el único que me permite trabajar con más rapidez, porque es más sólido, porque se seca con más rapidez, es la silicona. Hay que arrastrarlo para que sea lo más plano posible, sin tocar la pieza. El detergente lo uso para que la silicona no pegue en el pincel, porque si no pongo detergente, pega en la silicona y levanta, y se presiona para que se desarme, para que abajo esté bien plano. Despacito, empujando para que penetre bien. Se hace de un espesor determinado y yo lo puedo taselar. Taselar es cortarlo. De acuerdo a la complejidad de la pieza, voy haciendo, de acuerdo a los desniveles que tenga la pieza, yo voy haciendo taseles, es como un rompecabezas. Ahora hay que dejarlo secar, hay que dejarlo fraguar. Porque lo que yo voy a hacer ahora es el contramolde. En el próximo bloque, Gladys Tamis lleva el molde al contramolde. Estás viendo Detallistas. Bueno, voy a empezar desde el principio, digamos, que es lo más básico, que es a través de la copia de una figura y empezar a modelar. En la escuela taller del casco histórico, la profesora Gladys Tamis ya enseñó cómo modelar en arcilla y hacer un molde de silicona. Ahora llega el momento de realizar el contramolde. Tengo que hacer como una especie de cajita para que contenga el yeso. No tiene que ser muy líquido porque se desborda. Lo voy a batir para que no tenga mucho grumo. Y le voy a poner un poquito más de yeso porque está muy líquido. Cuando era chica en la masilla común que se trabaja en un colegio y hacía piezas
de animales o piezas de personas, copiaba de lo que tenía a mi alrededor, copiaba objetos y bueno, era algo natural. Y después, como me gustaba hacerlo, empecé a estudiarlo para perfeccionarme. Lo tiene que amar, lo tiene que disfrutar, tiene que disfrutar trabajar con esos materiales. No tiene que ser muy líquido porque se desborda. Vivo de esto, me pagan de esto y es algo que me gusta, me apasiona. Pero en ese momento no podía vivir de eso. Cambiaron las circunstancias, me casé, tuve hijo y tuve que buscar otros trabajos. Trabajé como maestra de plástica, suplente, docente, trabajé en colegios de arte, suplente. Después hice otros trabajos que no tenían nada que ver con la carrera. Trabajaba en una administración. Me pesaba tener que ir a trabajar. Y yo seguía haciendo cosas en mi casa. Vendía, hacía pequeños ornamentos para vender a empresas que se dedicaban a eso, a la venta como jardines, country. Hacía las piezas y los vendía, pero en pequeña proporción, yo no podía vivir de eso. Y bueno, después vine a la escuela, cayó la casualidad de que el maestro del modelado se había ido. Estuve trabajando a Donores 3 meses y pedí el pase. Y así empecé a dar modelado y moldería. Ahora voy a cubrir todo el molde que está abajo, porque tiene que tener un determinado espesor por los clavos. Los clavos sirven para contener el contramolde de silicona, porque la silicona con el tiempo se contrae. Mantienen el lugar a la silicona. Si yo dejo con este espesor, después los clavos se me salen para afuera. Podemos poner la mano para disolver los grumos y además porque es lindo sentir el yeso con la mano. Bueno, ahora lo llevo. Ahora lo que más orgullo me da es ver el avance de los alumnos, es transmitir mi conocimiento. Y realmente disfruto viendo los resultados del avance, de lo que ellos captan de mi enseñanza. De eso disfruto. Ahora hay que dejarlo secar. Hay que dejarlo fraguar, dejarlo secar por lo menos una semana. El yeso podés demoldar una vez que está fraguado. Corre riesgo de que se rompa. Entonces es conveniente dejarlo secar, pero de todas maneras no va a estar seco de un todo, porque la silicona y el yeso que está de contramolde conserva la humedad. Cuando vos lo sacás, lo podés sacar de un día para el otro y dejarlo secar solo. Porque si lo dejas mucho tiempo, tarda más en secarse porque conserva la humedad del molde.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacar la madera del contramolde, despegarla para que comience el secado sin las maderas, porque las maderas impide que tenga un buen secado y ver las imperfecciones que tiene. Apoyamos acá, damos vuelta a la pieza y veremos cómo salió. Yo lo que tengo que hacer, paso siguiente, es sacar de los clavitos, voy a sacar cada uno de los clavitos previamente para que la pieza no se rompa. Porque si yo hago presión y la silicona está en los clavos, puede romper las partes que son, estas partes que son muy finitas. Voy sacando despacito. Una vez que tengo, retiro el contramolde. Ven que acá quedaron los clavitos. Y esto va colocado acá. Bueno, ya está. Cuando lo abrimos, yo tengo una malla, sí, es un rollito que tiene una malla plástica que se trabaja para la fisura de las paredes, porque eso te va a oxidar. Cocho, podés usar esta también, ¿eh? Esa no es, no lo vas a encontrar, vos nunca encontrás. Corta esta, porque esto te va a oxidar todo. Buscate una esteca cuadrada y cortale. Uno más, ponelo de acá. Ahí. Pero que entre, porque si no, no te va a servir de soporte. Te voy a cortar esta parte. Ahí le pongo doble atrás. Este tipo de mascarones generalmente se usaba en las tumbas mortuorias, depende de la categoría de la persona. Cada máscara tenía una función determinada. Cada elemento tiene una función determinada, es más bien mitológica. Después derivó para adornar. Pero los mascarones, las figuras grotescas, están en un determinado lugar para cuidar, para proteger, para ahuyentar a las personas para que no se acercaran justamente a las tumbas. Bueno, ahora lo que yo estoy haciendo es, una vez que la pieza se desmolda, ahí, todas las imperfecciones que pueda haber, como estas rayitas, son imperfecciones del molde, de la silicona, o porque tiene aire, o porque entró aire. Entonces yo tengo, una vez sacado y todavía no está seco, tengo que ir limpiando con distintos materiales. Bueno, una vez lijada la pieza, si es un trabajo que se hizo para un determinado lugar, se va a colocar donde corresponde. Si no, hacemos exposiciones de los trabajos que se hacen acá. Esto tiene ahí. Un modelador tiene que saber observar, aprender a dibujar, porque para modelar tenés que saber las proporciones. Lo tiene que amar, lo tiene que disfrutar. Tiene que disfrutar trabajar con esos materiales.
Hay oficios que se mantienen vigentes desde la antigüedad. Técnicas que se enseñan desde hace miles de años. El modelado es una de ellas. Las herramientas y materiales para su realización no han cambiado mucho con el paso del tiempo. Y tanto antes como ahora se precisa la mano de un detallista para ponerla en práctica y transmitir su conocimiento. Bueno, ya está.